Estoy ahora buscando la manera de contestar a esta solicitud que me hacen, que presentaron al Instituto de la Transparencia, donde me piden una persona de que presente yo las pruebas. Dice textualmente: solicito amablemente me proporcione el estudio o el documento que dé cuenta de lo que dije, de que el pueblo está feliz, feliz, feliz. Entonces me llamó mucho la atención. El documento que yo presente debe incluir metodología, población objetivo, levantamiento estadístico, distribución geográfica de la muestra y presupuesto para realizarlo, con fundamento en el artículo 6 de la Constitución. Vamos a contestar. Además, quería yo darlo a conocer. Sostengo que el pueblo está feliz, feliz, feliz. Y me voy a apoyar en una encuesta que hizo el INEGI recientemente, donde la gente manifestó que está feliz, que está contenta. Esa es mi fuente, pero lo voy a hacer por escrito, formalmente, pero adelanto que esa es mi fuente. Esto es Notivisión, la noticia en su exacta dimensión. Muy buenas tardes. Esto es Notivisión, en su emisión del martes 27 de agosto de 2019. Yo soy Mario Parra Cureño y los saludo con el gusto de siempre, esperando se encuentren bien ahí donde usted nos está escuchando a través de Radio Fusión TV. Bien, pues fue la petición que alguien le hizo al presidente de la República, para que demuestre que México está feliz, feliz, feliz. Y bueno, pues se va a apoyar en un documento del INEGI. Bien, pues seguiremos felices, ¿verdad? Al encabezar la ceremonia cívica por el inicio del ciclo escolar 2019-2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que este año lectivo se invertirán 60,000 millones de pesos para otorgar 10 millones de becas a alumnos de educación básica a posgrado, con la finalidad de garantizar su permanencia en las aulas. Entre los pendientes, el mandatario reconoció que hay muchas escuelas en mal estado o que no se han rehabilitado tras los sismos de septiembre de 2017, por lo cual aún hay niños que toman clases en lugares improvisados. Momentos antes, durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, afirmó que aún falta por distribuirse
7 millones de libros de texto gratuitos. 4%, pues para el primer día de clases de este ciclo escolar se entregó 96% de los 176 millones de ejemplares que deben llegar a las aulas de preescolar, primaria y secundaria. Aclaró que los textos que no se han distribuido todavía no están dentro de los planes y programas de las primeras semanas, de manera que no afecta al desempeño escolar. Más tarde, en la secundaria técnica número 63, Melchor Ocampo, el presidente López Obrador destacó que por primera vez se entregarán una beca universal a 4 millones de alumnos de bachillerato, quienes recibirán 1.600 pesos bimestrales con el propósito de reducir la alta tasa de deserción en ese nivel educativo y evitar que agarren el camino de las conductas antisociales. Luego de agradecer Moctezuma Barragán su apoyo desde el inicio de la actual administración federal, el mandatario reiteró que no tenemos todavía las escuelas nuevas, por lo que aún hay niños tomando clases en Oaxaca, Chiapas, Puebla y Morelos en lugares improvisados. Estamos trabajando para que mejoren y se establezca un programa para que en cada escuela pública se construya un comité de padres, maestros y también de alumnos. Explicó que dichos comités recibirán en forma directa los fondos públicos por conducto de la tesorería de la Federación, con el fin de no pasar el presupuesto por instancias de gobierno federal y estatal hasta llegar a la escuela, porque a veces no llega el apoyo o no llega completo. En tanto, Moctezuma Barragán destacó que por primera vez en la historia del país ya están todos los libros de texto gratuito en formato digital y se pueden consultar en la página que tienen ahí, que es https://libros.conalitej.gov.mx. Ahí se encuentran todos los libros ya en formato digital, lo que también va a permitir posteriormente añadir contenidos para la consulta de maestros y alumnos. El titular de la Secretaría de Educación Pública detalló las cifras del nuevo ciclo escolar, en el cual suman 25.417.980 los alumnos de educación básica, 284.946 de educación inicial, 4.773.360 en educación preescolar, 13.920.602 en primaria y 6.439.072 en secundaria. El titular de la Secretaría de Educación dijo que se tienen registrados 1.219.517 profesores para atender las 232.876 escuelas que hay en el país, de las cuales 194.348 son de carácter público y 34.528 son privadas. Bueno, pues esas son las cifras. Las cifras son enormes, ¿verdad? Y bueno, ayer ya regresaron a clases primaria, secundaria, preescolar. Ahí van los niños, ahí van los padres de familia desde temprano, con sus retoños a la escuela. Y resulta que gobernadores de 11 estados demandan más presupuesto. En reunión con el titular de la Secretaría de Educación Pública, se llama Moctezuma Barragán, gobernadores de 11 entidades expusieron sus demandas presupuestales para 2020 en materia educativa, que incluye déficit y recortes de fondos federales. La aplicación de la reforma educativa y las leyes secundarias dependerá de que
se destinen fondos suficientes, pues si no tienen apoyo presupuestal, va a ser muy difícil que se cumplan, aseguró Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero. Tras concluir la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca y presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, destacó que fue un encuentro productivo en el cual se abordó el tema de las leyes secundarias y se acordó una reunión específica para presentar alguna reflexión. Se discutió el tema del financiamiento de las universidades y también se analizará en una reunión específica. Y bueno, pues esta fue ya la reunión que tuvieron con el secretario de Educación, Esteban Moctezuma. Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, señaló que su entidad podría estar en serios aprietos en los próximos meses si la Federación no canaliza 3.500 millones de pesos, de los cuales 1.200 millones son recursos etiquetados para el pago de nómina docente. Eso dijo el gobernador de Yucatán. El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, explicó que las principales demandas se enfocaron al déficit para pago de nómina y prestaciones no reconocidas por la Federación, como el bono que debe entregarse a educadores jubilados, así como el reconocimiento de plantilla, aguinaldos y homologaciones. Asimismo, está en espera de las gestiones realizadas. Están los gobernadores en espera de las gestiones realizadas por la Secretaría de Educación ante Hacienda, realizadas por la SEP ante Hacienda para el otorgamiento de 2.500 millones de pesos para atender los problemas estructurales de 10 universidades públicas, entre ellas la Universidad Autónoma de Sinaloa. Bueno, esos son los problemas económicos que se presentan. Y profesores de telesecundarias y primarias del Valle de México, Oaxaca y Puebla lamentaron que, como ocurre cada año, seguimos a la espera de la entrega de los libros de texto, pues año con año nos dejan hasta la última etapa. Luego de que el titular de la Secretaría de Educación, Esteban Moctezuma, aseguró ayer en Palacio Nacional que el inicio del ciclo escolar se logró entregar 96% de libros, o sea, 169 millones del total de libros de texto gratuitos que se distribuirán a casi 26 millones de alumnos docentes que trabajan frente al grupo. Confiaron en que los materiales didácticos estén en las escuelas esta misma semana o a más tardar la próxima. Pues sí, no han llegado en algunas partes, no han llegado los libros. Pedro Ramírez Vázquez, profesor de telesecundaria del Valle de México, manifestó: aún no tenemos los materiales y quizás nuestra escuela forma parte de ese 4% de libros que aún faltan por ser distribuidos, pero hasta el primer día de clases ninguna autoridad educativa nos han indicado cuándo llegarán a las aulas. Pues sí, es un problema difícil, más para los alumnos, ¿verdad?, que todavía no reciben sus Y bueno, después de 59 meses de los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa, familiares de los jóvenes siguen en búsqueda de verdad y justicia. Imagínense usted 59 meses
qué paciencia digna de admiración de los padres. Ayer, al conmemorarse 4 años y 11 meses de los hechos en Iguala, Guerrero, que dejaron 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada, 6 asesinados y varios lesionados de gravedad, madres y padres de los normalistas exigieron que el presidente López Obrador los reciba el próximo mes, al cumplirse 5 años de los hechos, con el fin de que reafirme su compromiso con la resolución del caso. Como cada día 26 de todos los meses, marcharon del Ángel de la Independencia al hemiciclo a Juárez, acompañados de unas 300 personas entre estudiantes de varias normales e integrantes de organizaciones sociales. Señalaron que si bien con el actual gobierno federal se han dado pasos concretos en búsqueda de la verdad y la justicia, el proceso va lento y la desesperación ya es mucha. Ya casi 5 años, imagínense ustedes, casi 5 años de los hechos de Iguala, Guerrero. Y nada se sabe de los estudiantes. Su lema de estos señores pues, es el de vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y esa es la frase que han estado manejando ya por casi 5 años. Indudablemente que sí los va a recibir el presidente López Obrador, a ver qué les dice, a ver cuál es la respuesta que les va a dar de algo que pues sí es heredado por el gobierno anterior, que nunca dijo nada y los estudiantes no aparecen. Más de 100 periodistas del Estado de México y una veintena de 11 entidades de la República firmaron una carta abierta dirigida al presidente López Obrador, al gobernador Alfredo del Mazo y al fiscal general de justicia de la entidad, Alejandro Gómez Sánchez, para exigir el esclarecimiento del asesinato de Nevit Condes Jaramillo, director del portal de noticias El Observador del Sur, perpetrado el sábado anterior en el municipio de Tejupilco. En la carta exponen que Condes Jaramillo es el primer comunicador asesinado durante el mandato de Alfredo del Mazo, por lo que le piden cumpla su compromiso de emitir un protocolo de seguridad para garantizar el ejercicio periodístico en el Estado de México. También manifiestan su indignación por el homicidio. Hace poco más de un mes, el 15 de julio de 2019, más de 250 periodistas mexicanos exigieron al gobierno de México, el Congreso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al gobierno del Estado de México, la 60 legislatura del Estado de México, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a los 8 ayuntamientos del Estado, alto a las agresiones. No queremos periodistas asesinados. Por eso, hoy, tras el homicidio de Nevit Condes, exigimos que el gobernador Alfredo del Mazo haga lo que le corresponde para que las y los periodistas mexiquenses puedan cumplir con su trabajo en condiciones de seguridad. Se lee en el documento alto a las agresiones que enviaron al presidente de la República. También piden que la Fiscalía General de Justicia tenga como primera línea de investigación del asesinato de Nevit su labor periodística, pues habría recibido amenazas de muerte. Que la Fiscalía sea transparente en la investigación y que garantice los derechos de la víctima y su familia, pero además se dicten medidas cautelares para garantizar la seguridad física, emocional y patrimonial de la familia
del periodista asesinado. También se exige al gobierno federal asuma su responsabilidad por la falta de atención y abandono en que dejó Nevid el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación, que nunca le dio la protección que había solicitado en 2018. Pues una de las profesiones más peligrosas es el periodismo. Y deudos de San Fernando piden la creación de la Unidad Mixta Investigadora. Frente a la incapacidad de las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto para resolver los asesinatos de los migrantes que aparecieron en fosas clandestinas en Tamaulipas, los familiares de las víctimas exigieron al gobierno federal la creación de la Unidad Mixta de Investigación dentro de la Fiscalía General de la República, en la que coadyuven expertos para alcanzar la verdad y la justicia. Como parte de las acciones por el 9º aniversario de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, donde se hallaron los cuerpos sin vida de 72 migrantes procedentes de Centro y Sudamérica, ayer por la tarde se realizó una reunión de seguimiento de la recomendación que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió en 2013 por ese caso, con la presencia de funcionarios federales, entre ellos el subsecretario de los Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Jenny, hermano de una víctima de aquellos hechos, preguntó: ¿cuánto tiempo es suficiente para tener justicia? Asistentes al encuentro privado indicaron que Encinas se comprometió a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador resolverá el caso que data de agosto de 2010, cuando Felipe Calderón Hinojosa era presidente. Pues sí, siguen las desapariciones y el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, ha empezado su inserción en la vida pública de nuestro país, al estilo de su antecesora Roberta Jacobson, quien dedicó buena parte de su tiempo al turismo cultural y gastronómico, dado que Washington no le daba mayor importancia a su cargo, pues todo lo negociaba el yerno de Donald Trump, Jared Kushner. Con el virtual vicepresidente de México, Luis Videgaray, no es el caso de Landau, quien viene con toda la fuerza de Trump y la Casa Blanca. Nacido en Madrid y estudiante durante 5 años en Paraguay, pues su padre fue funcionario diplomático y embajador de Estados Unidos, no ha ocupado antes ningún cargo en el servicio exterior. Interesante este dato. El nuevo embajador de los Estados Unidos en México nació en Madrid y fue estudiante durante 5 años en Paraguay y nunca ocupaba antes ningún cargo en servicio público exterior. Bienvenido a México, bienvenido, señor embajador. La postura del presidente de México, López Obrador, ha sido firme e infranqueable. No habrá represión. Diálogo y más diálogo se ha sostenido en tal posición, incluso ante movilizaciones y protestas que parecían destinadas a la confrontación violenta o a la necesaria intervención militar o policíaca para evitar daños a la economía o al interés relevante de terceros. Así sucedió ante profesores que pusieron en jaque la distribución de mercancías desde regiones en conflicto o ante policías federales
que por su condición armada podrían significar un riesgo de desbordamiento sangriento. Y pues esa es la política de López Obrador. Diálogo, diálogo y más diálogo, no a la represión. Bien, eso es lo que se dice. Así. Y Acción Nacional insiste en tener la mesa directiva de San Lázaro. El PAN asumirá lo que por derecho le corresponde y ofrece una conducta republicana de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pero si no se cumple con la ley y el acuerdo, se llevará a una parálisis legislativa no deseada, afirmó el dirigente nacional de ese partido, Marco Cortés. Esta tarde la bancada del PAN elegirá a sus candidatos a la presidencia, vicepresidencia y secretarías de la Cámara, mientras el coordinador de Morena, Mario Delgado, sostuvo que la mesa directiva se elegirá conforme a la ley orgánica del Congreso. A su vez, el priista René Juárez sostuvo que con la iniciativa de reforma a esa ley, Morena pretende quedarse con la presidencia de la mesa 3 años, siguiendo un camino de terracería. Al comenzar la plenaria de diputados del PAN, su coordinador Juan Carlos Romero Hicks confió en que la designación de la mesa se conduzca en el contexto de la institucionalidad, la legalidad y la prudencia de todos los actores, que se cumpla el derecho y se honre la palabra. Cortés declaró, además, que hay un cierre de filas en la bancada con la convicción de que quienes presidan la mesa directiva representarán a toda la pluralidad, no solo del PAN. ¿Los veremos tomando la tribuna?, se le preguntó en conferencia de prensa, y dijo, nos verán presidiendo la mesa directiva. Asimismo, planteó al gobierno federal una reconsideración en su política económica. México tiene un crecimiento cero, según datos oficiales. Dicho de otra manera, ya no generamos oportunidades ni empleo para los mexicanos. Estamos decreciendo. Si se corrige, dijo Acción Nacional, acompañará al gobierno federal, pero también aclaró que en temas en los que coincida con el PRI, caminaremos juntos porque esto es más allá del PAN, esto es por México. Después de la conferencia, los panistas se tomaron la foto oficial en la explanada de la Cámara con el fondo de la escultura El Gran Tintero, que costó 2.250.000 pesos, autorizado en la etapa cuando Cortés fue presidente de la Junta de Coordinación Política. Pues ahí están buscando la manera de llegar a la mesa directiva de San Lázaro. Y el PAN es el que está insistiendo en esto. Vamos a escuchar nuestro tema de hoy, nuestro tema musical. ¿Qué tema musical tenemos hoy, mi productor? A Ricardo Montaner, con Bésame la boca. Bien, pues que lo besen en la boca, Ricardo Montaner, es el tema que presentamos con este gran compositor e intérprete.
de risa. Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar. Y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta. Y al mar más profundo bésale con tu humedad. Bésame el susurro que me hiciste en el oído. Besa el recorrido de mis manos a tu altar. Con agua bendita de tu fuente, bésame toda la frente que me bautiza y me bendice. Esa manera de besar, besa mis campos y mis flores, con tus gotitas de colores. Besa la lluvia que resbala en la ventana. Besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa. Bésame y deja con un grito que lo logre. Besa el torrente de ilusiones. Bésame todas las pasiones. Besa mi río hasta su desembocadura. Besa mi vida y mis cenizas. Me dirás que voy deprisa. Besa mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol. Bésame los ojos, aún dormido en la mañana. Bésame la piel con el caudal de tu estrechez. Con agua bendita de tu fuente, bésame toda la frente que me bautiza y me bendice. Esa manera de besar, besa mis campos y mis flores, con tus gotitas de colores. Besa la lluvia que resbala en la ventana. Besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa. Bésame y deja con un grito que lo logre. Besa el torrente de ilusiones. Bésame todas las pasiones. Besa mi río hasta su desembocadura. Besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa. Besa mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol. Y mi cielo a pleno sol. Fue Ricardo Montaner. Sí. Sí, verdad. Bésame en la boca, cantó Ricardo Montaner. La vida de los niños está en peligro. Tienen cáncer y no pueden esperar a que se solucione el pleito con las farmacéuticas. No es la primera vez que falta el medicamento, siempre es lo mismo, afirmaron ayer padres de pacientes del Hospital Infantil de México Federico Gómez, quienes ante la falta de respuesta de las autoridades decidieron realizar una protesta en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y bloquear la principal vía de acceso a la Terminal 1. Primero caminaron por el pasillo central de la terminal aérea con pancartas que decían: hay dinero para ninis, pero no para quimioterapias ni medicamentos. Y si el protocolo se interrumpe, nuestros hijos pueden recaer. Explicaron que el abasto siempre es irregular. Lo suministran una o dos
1 o 2 meses, luego se termina una vez más. En esta ocasión las carencias comenzaron a principios de agosto. Los padres de familia exigían una audiencia con el gobierno con la finalidad de firmar una minuta donde se comprometan a que no faltarán las quimioterapias para los niños. Entonces recordaron a Marinita, a Marianita. Nos acompañó en una protesta para exigir las medicinas, pero ya falleció. ¿Cuántos niños tienen que morir?, preguntaron. También aseguraron que los médicos hacen hasta lo imposible para atender a sus pacientes, incluso para obtener el metotrexato que hace falta para el tratamiento de tumores malignos como la leucemia linfoblástica aguda que padece la mayoría de los pequeños. Bueno, pues esperemos que ya hagan algo. Tantos millones que están decomisando por ahí, ¿verdad? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Voluntad o qué falta? A través de un video viral en redes sociales, Eric, de 10 años, que padece leucemia linfoblástica, pidió al presidente López Obrador ayuda para tener el tratamiento de quimioterapia que necesita. Es paciente del Hospital Infantil de México, hijo de uno de los adultos que realizaron ayer una protesta en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Hola, señor presidente, soy Eric Indo González. No me quiero morir. Yo estoy luchando cada día con esta enfermedad para salir victorioso. Le pido que nos ayude, señor presidente, expresa el menor en una grabación de 31 segundos subida por su mamá. No me quiero morir. Bien, amigos, pues con esto damos por terminado este informativo Notivisión. Yo les agradezco en todo lo que vale el favor de su atención para con este programa. Por aquí nos vemos el día de... ¿Cuándo nos toca programa, mi productor? El día jueves. El jueves, ¿verdad? Nos vemos por aquí el jueves con el programa En Contacto Contigo o Notivisión. Creo que es Notivisión. Por aquí nos vemos y yo creo que les voy a tener ese video de Eric para esa fecha. Muchas gracias y hasta la próxima.